compenetrado con Global Mission. En esta noche, ya que estamos en la temporada de Navidad, hemos tomado un tema: ¿por qué celebramos la Navidad y qué es lo que celebramos? Más o menos es el tema general, pero mientras preparamos para esta conferencia, hubo ciertas inquietudes de parte de algunos hermanos y hermanas. Así que yo voy a permitir a que especialmente algunos que ya pueden estar preparados con algunas preguntas en representación de su región. Especialmente he pedido a algunos coordinadores que ellos elaboraran algunas preguntas representadas o recogiendo o reflejando de lo que sus alumnos o sus gente común y corrientemente que están haciendo preguntas, para que así sea de mayor provecho y que podamos llevar una orden, un control sin salir del tema. ¿Okay? Así que si ustedes tienen más preguntas fuera de estas preguntas que estos coordinadores puedan lanzar o hacer, ustedes pueden de repente hacerlo dependiendo del tiempo. El tiempo está muy limitado, así que vamos a arrancar con los coordinadores y voy a pedir a que hermana Vanessa un poquito me ayuda facilitando, moderando este tiempo. No va a ser una prédica porque hemos cambiado nuestra modalidad. Vamos a hacer una manera del diálogo, de una plática. Si alguno de ustedes me van a hacer una pregunta y yo voy a estar contestando conversacionales. Así Tenemos que al hermano Johan, que también tiene una pregunta. Por favor. Buenas noches nuevamente. Bueno, pastor, una de las preguntas como más importantes en las que se han centrado las personas que han venido a mí tratando del tema de la Navidad es si es realmente el 25 de diciembre la fecha del nacimiento del Señor Jesucristo. Ok, ya para comenzar, ya es una pregunta medio dura y muy interesante. Quizá muchos de ustedes se estarán haciendo la misma pregunta y han venido escuchando que de muchas opiniones populares, aún de aquellos que no están de acuerdo con celebración de Navidad, que saben levantar este tipo de preguntas que ¿por qué los cristianos están celebrando si la fecha no es exacta, o algunos argumentos? Voy a contestar algo. Para decirles la verdad, es que nadie sabe la fecha exacta del nacimiento, porque en ninguna parte de la Biblia lo registra o lo habla. Sin embargo, una de las cosas que tampoco podamos negar es la concepción y el nacimiento en sí de nuestro Salvador y Señor Jesús. ¿Cuántos de ustedes, sin que sepa una fecha exacta, que usted cree que Jesús sí ha nacido históricamente? Es un personaje real que había entrado, siendo Dios, que había entrado en la realidad, en la historicidad de nuestra humanidad hace más o menos 2000 años. ¿Cuántos de ustedes creen o no creen? Quizá algunos de ustedes dirán: pastor, hasta que usted me diga con la exactitud de la fecha del nacimiento de Jesús, no voy a creer. Pues si es así, ustedes había escuchado de sus conquistadores o algunos presidentes antiguos de su país, que son presidentes o conquistadores o generales que son muy famosos en sus países natales, que quizá ustedes no habían visto a ellos, ¿sí o no? Sin embargo, a ustedes le preguntaron: ¿usted sí cree que ellos habían existido, son personajes reales? Sin que ustedes supieran en qué momento había nacido, en qué año había muerto, pero ustedes dudarían de su nacimiento y de su muerte. No creo. Por ejemplo, de su abuelo, quizá algunos de ustedes no han visto, pero si su mamá, su papá le contara: tú tienes abuelo, tú tienes abuela, ¿usted dudaría de ello? No creo, ¿no es cierto? De la misma manera, no tenemos datos exactos porque la Biblia
cosas que no es tan relevantes no nos registra, no nos deja saber. Mientras los demás detalles, hay muchos detalles que sí nos ha revelado, nos ha enseñado en la palabra de Dios. ¿Sí? Celebramos no es la fecha, sino un personaje. Lo que sí celebramos es la persona de Jesús, su nacimiento, su obra y por qué Él ha venido. ¿Sí? Eso es lo que nosotros celebramos. Así que si la pregunta es si debemos, ok, no es obligado, tiene todo derecho, tiene total libertad de celebrar, no celebrar. Pero si es que celebramos, ¿con qué motivo? ¿Sí? ¿Qué es lo que celebramos? Tenemos que preguntar y examinarnos el por qué celebrar y qué es lo que celebramos. ¿Sí? Más adelante quizá podré abordar un poco más en detalles y también cómo celebramos. Y aquellos que no celebran también tiene que evaluar, tiene que examinar sus motivaciones. Tenemos otra pregunta que creo que va ahí pegadita y esta pregunta la tiene nuestro hermano César. No sé si está listo, hermano César, adelante. Claro que sí, aquí estamos listos. Pastor, hay una pregunta que sé que ha surgido en diferentes hogares y familias y de pronto en estos tiempos actuales un poco más se ha despertado esta inquietud, ¿verdad? Y es respecto al árbol de Navidad o el pino, no sé cómo lo conozcan muchas personas, ¿cierto? Independientemente de lo que cada uno de las personas tiene el conocimiento, pero la pregunta es, ¿el árbol de Navidad es bueno o malo utilizarlo en estos tiempos, colocarlo dentro de la casa? O quizás otra pregunta dentro de esta misma pregunta, ¿tiene el árbol de Navidad quizás alguna relación, verdad, con, no sé, con algo tradicional pagano que se celebrara en antiguos tiempos? Ok, muy buena pregunta. Uno de los argumentos fuertes, aún dentro del pueblo de Dios, dentro de los cristianos que rechazan o argumentan que no debe poner o no debe tener un árbol de Navidad, es en base de Jeremías. Voy a invitarles porque necesito esto para que el pueblo de Dios esté bien informado. Jeremías 10, pero quiero enseñarles que está tomada mal. Aquí no está prohibiendo de uso de árboles para algunas decoraciones, como en festividades o en Navidad, sino porque hay dos diferentes fuentes como comenzó el uso del árbol de Navidad. Por supuesto, cristianos sinceros en el pasado había usado, pero para el propósito, para finales cristianos, no para finales paganos. Así que, con tal de que nosotros no estamos usando como decoración simbólica para el uso pagano o para la adoración de un árbol, entonces no estaría mal. Pero el argumento en contra del uso en sí de un árbol de Navidad es lo siguiente, Jeremías 10, versículo 3 y adelante, es mal tomado, vuelvo repito, aunque aparentemente como que está prohibiendo, pero está tomando fuera del contexto, porque dentro del contexto está, lo que está prohibiendo es prohibición del uso de árbol, cortar leña para hacer idolatría, para hacer ídolos, para adorarle. ¿Sí? Jeremías 10, Jeremías capítulo 10, versículo 3 y adelante. Brevemente voy a leer. Porque los costumbres de los pueblos son vanidad. Porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Con plata y oro lo adornan. Con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos porque ni pueden hacer mal ni para hacer bien tienen poder. ¿Por qué está hablando profeta Jeremías versículo 5? Ellos no pueden mover, no pueden hablar, no puede afectar nuestro destino. ¿Por qué? Porque ellos han hecho maderas como de ídolos
Y en sí ídolo no tiene ningún poder para afectar nuestra vida, ni para bendición ni para maldición. Son las cosas que nosotros creamos y entonces eso está en contra del de primero y segundo mandamiento, decálogo, de 10 mandamientos, porque Dios no quiere que nosotros tengamos otros dioses ajenos ni cosas semejantes para crear a adorar. En ese sentido, nosotros no usamos el árbol de Navidad para una adoración idolátrica, sino con un simbolismo. Cada cosa, estrella simboliza la luz de Cristo, ¿sí? Pino simboliza de donde se había originado, especialmente con Martín Lutero había comenzado, porque para los hermanos en Alemania simbolizaba una nueva vida. ¿Y por qué pino? Porque en el invierno todos los demás árboles marchitaban y morían, pero aún durante invierno, pino permanecía con el color verde y intacta. Entonces eso simbolizaba ¿qué? La eternidad de Jesucristo, ¿sí? Que no afecta. Y eso era un símbolo de conmemorar o simbólicamente entender qué es lo que simboliza. Así que si es que nosotros hacemos las cosas, en 1 de Corintios 10:31 dice, sea de comer, sea de beber, sea de hacer cualquier cosa, si hacemos para la gloria del Señor, para el Señor, con una finalidad conforme la voluntad de Dios, no es nada condenable. Cuando lo hacemos al contrario de la enseñanza bíblica, para adorar o para contribuir a algún poder especial en esas cosas creadas, ahí sería una idolatría, sería peligroso. Pero fuera de ello, es algo neutral. Y en la Biblia enseña cosas neutrales, indiferentes. Nosotros llamamos adiaforía, teológicamente. Son asuntos, temas, preguntas que la Biblia ni prohíbe y ni lo aprueba, simplemente lo deja al derecho y al criterio, a la preferencia de cada uno. Y usted y yo como cristianos tenemos libertad de usar nuestra voluntad, nuestra preferencia para algo que pueda edificar a mí mismo y para los demás, con tal de que no caigamos en un pecado de idolatría. Pastor, referente también a este tema de si poner o no poner algunas cosas de Navidad en nuestros hogares, hay otra pregunta que nuestra hermana Dainiria tiene también preparada. Hermana, adelante, por favor. Sí, con respecto, ¿verdad?, a las costumbres navideñas, también tendemos, bueno, por ejemplo, aquí en mi pueblo, lo que son los nacimientos, no sé, otros lugares como los conozcan, el pesebre, ¿verdad?, algo así. Si es bueno o no ponerlo en sus casas. Por ejemplo, hay una casa en específico aquí que dispone todo su patio para poner un nacimiento súper grande con muchas luces, acerrín y todo eso, ¿verdad? Entonces, relacionado a las costumbres también estaría esta pregunta. Ok, muy buena pregunta. Escena de natividad o un pesebre. Colocar un pesebre en sí no es nada malo. Simbólicamente, otra vez, para acordar dónde Jesús, no que Jesús había nacido en un pesebre, no, sino fue colocada. Nació, pero fue colocada porque era una señal específica. Dios tenía un propósito específico, especialmente Lucas, si no me equivoco, capítulo 2, 16, por ahí, habla, eso será una señal, que no solamente una virgen va a dar a luz, pero él va a ser colocada específicamente. En otra palabra, casi prácticamente primera cama para nuestro Salvador y Señor Jesús. No fue un palacio de Jerusalén, fue un pesebre donde comedor, donde alimentaba los animalitos, porque no había lugar donde para posar a José y María, y cuando ellos tenían que dar a luz y luego tenía que colocar el niño, el único lugar era pesebre, era muy simbólico. ¿Por qué Dios había escogido ese lugar? Porque quiere identificar con todo ser humano, con toda nuestra bajeza, con toda nuestra pecaminosidad. Es un Dios grande, maravilloso, todopoderoso, pero Él escogió ese lugar tan humilde para identificar con todo el ser humano. Es lo que es importante.
En otra palabra, ¿por qué explico significado de pesebre en cuanto a dónde fue colocado Jesús? Es que a veces tenemos muchos adornos, muchas escenas de nacimiento o de pesebre, pero ya con los elementos que ya no son relevantes, ya no tienen nada que ver con la enseñanza bíblica, ¿sí? Ya en pura tradición, ya pura costumbre humana, pero no siguiendo algunas pautas, algunas enseñanzas, algunas cosas que la Biblia nos enseña. Porque a veces uno quiere colocar todas las cosas, todos los adornos que quiere colocar en ese pesebre o alrededor de pesebre, en establo, lo que sea. Todas las cosas que uno quiere comprar y quiere colocar ahí como un adorno. Hermano, tampoco eso no es el sentido. Si vamos a hacerlo, vamos a hacer lo que nos significa que son elementos bíblicos para nosotros acordar, ¿sí? Acordar lo que Cristo lo que fue la primera Navidad, lo que fue la primera Navidad, lo que fue el nacimiento de Jesús. ¿El pastor Frey? Hola, queridos, ¿cómo estás, David? Dios le bendiga, buenas noches. Buenas noches. En realidad, pues, aquí hay una tradición de hacer el intercambio de regalos. Entonces, eso queríamos preguntarle si es tenemos algún inconveniente con los regalos, intercambio de regalos. En cuanto a intercambio de regalos, si es que nosotros seguimos en base esa costumbre ha surgido porque hemos recibido el regalo máximo de parte de Dios, el Salvador, quien ha nacido en Belén de Judá para ser nuestro Salvador. Entonces hemos recibido ese regalo a través del Salvador, y hemos recibido otros regalos como de vida eterna, como nuestra salvación, como el perdón de pecado. Entonces, en base de esa gratitud, en base de agradecimiento, nosotros cristianos hemos venido practicando también intercambiar o regalar. En sí no es para condenar, pero sí tenemos que hacerlo más sabiamente para que no sea un evento más sin sentido entre los que ya conocidos, sino implementar en alguna otra forma cómo pueda beneficiar, porque como hemos recibido un regalo de Dios, un regalo inmerecido, cómo nosotros también podamos compartir de lo que nosotros tenemos a las personas que necesitan de Dios, a los que quizás no merecen, pero nosotros intencionalmente buscar a ese tipo de personas, viudas, huérfanos y los enfermos, las madres solteras, las personas más solitarias que están abandonados o marginados. ¿Cómo podamos nosotros beneficiar y compartir bendición de Dios con ellos? Entonces, podamos usar en una manera más edificante, con un sentido cristiano, con un mensaje cristiano. Hermana Paola, ¿podría hacer la pregunta siguiente, por favor? Amén. Buenas noches con todos. Pastor David, nuestra pregunta es en cuanto a los padres, ¿qué deben decir a los niños sobre Santa Claus? Necesitamos nosotros enseñar la verdad, porque aquí en la cultura norteamericana, a propósito, no enseña toda la verdad. Aún muchos familiares cristianos, padres cristianos, saben enseñar con una mentira, literalmente. Yo fui también víctima de una mentira, pues yo crecí realmente creyendo toda mi vida hasta ser grande que Papá Noel era real. Y yo tenía que comportarme bien porque me había dicho mi mamá y mi papá, tiene que comportarse bien si quiere tener un regalo. Pero, eso me ha traumado, hermano. Eso es el contrario de la enseñanza bíblica, de la enseñanza del Evangelio. Porque Jesús no vino para lo bueno solamente, sino para todos los malos. ¿Sí me hago entender? Jesús vino a morir en la cruz no para lo bueno nomás. Si fuera así, no tendría el sentido de Navidad. Pero el regalo precioso de Jesús es para todos los pecadores, para todos los malos, para todos los impíos. Ahora, hablando de Santa Claus, tenemos que entonces balancear bien. Nunca reemplazar el lugar de Jesús.
porque el dador principal y el protagonista principal de la Navidad, temporada de Navidad, es Jesucristo, no Santa Claus. Lamentablemente hoy en día Santa Claus está más en el centro del enfoque de atracción y también de todas las cosas, ¿sí? Aunque el dador de regalos se pone en el centro Santa Claus, pero tenemos que enseñar a los niños, es Jesús el verdadero dador de la mejor dádiva que nosotros podamos obtener. Ahora, pero quiero contar brevemente de dónde viene entonces Santa Claus, porque tampoco tenemos que ignorar así nomás, sino tenemos que enseñar de dónde viene Santa Claus. Más o menos después de 300 años de Jesús, del nacimiento de Jesús, había un señor llamado Nicolás. Nicolás nació en Turquía y en su juventud, en su niñez o juventud, sus padres por una plaga que pasaba ahí murieron, pero le heredó una gran fortuna a él. Entonces, él tenía mucha fortuna, mucha riqueza. De repente escuchó ahí en su vecindad, había una familia, una doncella que necesitaba casar. En aquel tiempo, la cultura de ellos, que tenía que pagar una dote, una doncella que tenía que casar, tenía que pagar una dote y no tenía ni medio ni nada. Pero como este señor Nicolás tenía mucho dinero, entonces quería pagar y cancelar toda esa dote, pero él no quería hacerle saber. Así que realmente él había dejado una bolsa con lleno de dinero a través de ahí, chimenea así. Y entonces después se dio cuenta que esta familia que estaba dando gracias a Dios por esa bendición que había compartido. De ahí más o menos nace la idea de que él quiso hacer las cosas anónimamente, comenzó a contribuir sus bienes, sus riquezas, sus dones, dinero que tenía a muchos pobres, a muchas personas necesitadas, pero en una manera anonimata. De ahí, él luego convierte como un obispo dentro de una iglesia católica. Y ahí, de esa historia, viene como Santa Claus o Papá Noel o San Nicolás, de ahí. Entonces, era un personaje real, quien había vivido practicando su generosidad, quien había practicado para bendecir a los demás. Y hasta ese hecho no tenemos que nosotros ignorar. Hay cosas que nosotros podamos aprender y aplicar, pero tampoco entonces adorar a Santa Claus o reemplazar el lugar que merece Jesús, quien es la razón misma de la temporada, la razón misma de Navidad. Con tal de que nosotros tengamos una clara idea de quién era Santa Claus o San Nicolás, de dónde viene y no hacerle vivir a los niños. ¿Alguno de ustedes ha crecido viendo alguna película, sí o no? ¿O alguna caricatura? ¿Sí? ¿Cuál de sus favoritas? Quizás algunos de ustedes han creído, esto ha de ser real. Esto ha de ser... ¿Cuántos de ustedes que creía que existía Nemo, literal? Y así, muchas cosas que nos ha pintado. Uno piensa que es real, pero no. Es una fantasía, pero uno a la medida que va creciendo ya se entera la verdad y uno hay que enseñar la verdad. De la misma manera, hay una cosa que es un personaje real, de ahí podamos algo aprender, una lección de vivir una vida dadivosa, aprendiendo del modelo de Jesús mismo y el de Dios dador, quien dio a su Hijo unigénito para la salvación nuestra. Pero tampoco digamos, idolatrizar o hacerle reemplazar como protagonista, reemplazando a Jesús. ¿Ok? Bien. Entonces, también la hermana Nancy tiene una pregunta. Hermana Nancy, adelante. Sí. Espero que sea una pregunta fácil, suave. ¿Qué nos puede decir acerca de la música navideña? Por ejemplo, los villancicos. Bueno, la pregunta viene porque en algunas iglesias se rehúsan a cantar himnos de Navidad, pues porque la letra no siempre se enfoca en el verdadero significado.
¿Ok? Buena pregunta, aprovechando esta oportunidad. Todos nosotros tenemos que saber cómo discernir cuáles se hacen, qué canciones se hacen cristianas y cómo se hacen cristianas. ¿Cómo valoramos, cómo validamos una canción que es cristiana o no? Hay que validar a través de su letra, a través de su contenido, no tanto de la música en sí, sino a través de la letra. Si en la letra no refleja nada, ni siquiera hace mención de nombre de Dios, no tiene nada que ver con una obra salvífica o con una obra creadora de Dios. Hermanos, eso no se hace una canción cristiana. No importa que popular, que famoso, que todos los países cantan, sea villancico, himno, lo que sea, cualquier coro. Tenemos que juzgar por el contenido de las letras de las canciones. Porque a veces nosotros cantamos por cantar, solo por ritmo, o bailamos, danzamos, pero a veces hay tanta repetición sin el contenido, ¿sí? Entonces tenemos que escoger, sea coro, sea himno, sea lo que sea, pero con el contenido. Algunos a veces piensan que, pues, himnos quizás es muy anticuado, no es para nuestro tiempo. Pero, queridos hermanos, himnos también es parte de la Biblia. Yo quiero rápidamente invitarles a que busquen Mateo 26:30. ¿Alguien pueda leer? Mateo 26:30. Y otra persona busca Efesios 5:18-19. Otra persona, Efesios 5:18-19. Busca estos textos. Mateo 26:30 y Efesios 5:18-19. Porque aquí nos da ejemplo como Jesús y sus discípulos cantaron himnos. También apóstoles posteriormente cantaron himnos. Es una parte. Amén, pastor. En Mateo Adelante. 26:30 dice, y cuando hubieron cantado el himno salieron al monte de los olivos. Ya, himno. No es nada menospreciar. Por supuesto, no es mismo himno que hoy en día nosotros cantamos. Son diferentes tipos de himnos, diferentes letras. Pero himno en sí tiene validez. Efesios 5:18-19. ¿Qué dice? También Colosenses 3:16. Anótalo, Colosenses 3:16. Habla diferentes genres o géneros que canto cristiano que puede formar. Efesios 5. Efesios dice, no se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien permitan que sea el Espíritu Santo quien los controle. Cuando se reúnan, canten salmos, himnos, canciones espirituales. Tres clases. Salmos, himnos. Sí, cuando se reúnen, cuando congregamos en el culto, en nuestro tiempo de culto, tres cosas. Salmos, himnos, cánticos espirituales, son tres diferentes clases y necesitamos nosotros aprender, implementar y cantar. Es válido. La cosa es, no es tanto por puro ritmo. A veces nosotros, ustedes si son músicos, líderes, pastores, eso sí tiene que enseñar a los músicos. Tiene que escoger por el contenido, no por el ritmo, no por lo que le encanta cantar y le encanta cantar toda la congregación, sino qué es lo que nosotros confesamos, qué es lo que nosotros cantamos, qué es lo que nosotros creemos. Es muy importante enseñar a través de cantos, a través de la música, lo que nosotros confesamos y cantamos. Porque si no tiene nada que ver con la obra salvífica de Jesús, desde el nacimiento hasta la primera y la segunda venida, a través de la muerte y la resurrección, estamos cantando algo muy humano, ser humano centrado, no tanto cristocéntrico. Eso sí hay que cuidar. Sea villancico, sea himno, sea lo cántico que, no solamente en esta temporada de Navidad, sino en lo general. ¿Por qué? Hay muchas canciones, muchos cristianos están cantando muy ingenuamente, pero ni sabe lo que está cantando. Tiene que analizarlo y tiene que cuidar qué aceptar, qué no aceptar. Paso a nuestro hermano José. Gracias, querida hermana Vanessa. Pastor David, en estos tiempos tenemos muchas tradiciones que existen en nuestros países, especialmente en Latinoamérica, tales como
se hacen las posadas, ¿podemos nosotros como cristianos participar de este tipo de tradiciones? Otra buena pregunta. Nuestra pregunta, si podemos participar o no como creyentes, sí, sí, si es que esa costumbre realmente enfoca a Jesús, realmente enfoca con una sana doctrina de lo que tiene que ver, lo que enseña la Biblia, porque hay muchos elementos, a veces ya están añadidas con elementos inventadas por pura costumbre, por pura tradición o de una enseñanza no tan bíblica. Entonces, yo diría, no participar literalmente, sino cómo podamos nosotros crear y manejar, redimir y hacerlo y presentarlo en una manera cristiana, en una manera bíblica. Por ejemplo, posada cristiana nosotros podamos crear, no en una manera quizá como muchos católicos lo hacen, pero hay cosas que podamos aprender de ellos. Ellos comienzan como 9 días antes y cada día hace una oración. Hay cosas que podamos aprender, pero hay cosas que no podamos al pie de la letra aceptarlo o adaptarlo porque hay elementos que ya no es conforme la enseñanza cristiana y bíblica. Nuestro hermano Odir y nuestra hermana Dailín desde Costa Rica. Adelante, mis hermanos. ¿Cuál sería la manera correcta de celebrar la Navidad? Muy buena pregunta. Y creo que en alguna otra forma he dicho, tenemos que centrarnos en Jesucristo. ¿Por qué? Porque invitado especial es Jesús, pero cuando celebramos el nacimiento de Jesús, nosotros lo ponemos a Jesús fuera. A veces se hace posada, hasta incluso, ¿qué hace? Muchos hacen posada, pero al final del día, ¿qué hace? Termina bailando, termina tomando, termina festejando para sí mismo, para su propio placer. Ya no es para Jesús mismo. También mismo cristiano a veces cometemos eso error. Convocamos algo, pero para nosotros no es realmente para celebrar lo que Cristo ha venido a hacer. No es para adorarle a Él. Y me encantaría, pues, en ese sentido, ver modelos de tanto Mateo capítulo 2, Lucas capítulo 2, como los ángeles, como los magos del oriente que han celebrado, han venido a postrar para adorarle, para reconocer como el rey que ha nacido, como el Mesías, como el Salvador. Eso sería la manera. Y ofrecer lo más precioso. Ofrecieron que 3 cosas: oro, incienso, mirra. ¿Por qué 3 cosas? Porque esto representaba 3 oficios de Jesús, como rey, como sacerdote, como profeta. A la vez, oro y mirra, todo representa la deidad y la humanidad, perfecta deidad y la perfecta humanidad de Jesús. Y cada cosa tiene sentido y ellos ofrecieron adorando a Jesús, aunque fuese niño, reconocía como Dios, porque si no fuera Dios, Jesús no podría recibir ninguna adoración. Pero por lo que Él es Dios, Él es digno de recibir toda nuestra alabanza y adoración. Entonces, una de las mejores maneras es que fomentar ello, sea en su reunión familiar, en su iglesia, donde quiera que ustedes reúnen, tiene que celebrar a Jesús. Ahora, también es una etapa donde la mayoría de los no cristianos que puedan por primera vez asistir a una iglesia y escuchar el evangelio. Ustedes y yo podamos crear en múltiples formas como los más necesitados, marginados, aquellos que no son creyentes, que puedan tener una oportunidad de escuchar el mensaje más hermoso de que Dios envió a su Hijo unigénito, lo trajo a este mundo para habitar en medio de nosotros. Y su nombre, además de ser llamado Jesús, se llama Emmanuel, porque Dios está más cerca con nosotros. Dios vino a habitar en medio nuestro. Ese mensaje es lo que nosotros tenemos que enseñar y celebrar a aquel Dios quien está con nosotros hoy y quien ha nacido para morir en la cruz por nuestro pecado, pero quien resucitó y está siempre con nosotros y vendrá otra vez. Y ese mensaje tenemos que seguir acordando en esta temporada de Navidad.
desde el nacimiento hasta la tumba vacía. Pero Cristo, tal como Jesús había venido primera vez, es una temporada donde también nosotros preparamos para la segunda venida de Cristo. Porque la primera ya vino, ya es una historia, es una realidad. Ahora, tal como Él ha prometido y había venido, va a venir por segunda vez. Con esto quiero terminar. Hebreos 9, todos, vayamos. Hebreos 9. Versículo 27, 28. Buenas noches, Pastor Kim, bendiciones. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. A morir en la cruz. Ahora nos queda la segunda venida. Pero aquellos que no han creído la primera venida de Cristo, ¿y por qué ha venido? No tendrá la esperanza de la segunda venida de Cristo. En esa noche, algunos de ustedes están aquí sin haberse creído por qué Cristo tenía que nacer como un bebé, como un ser humano, en pesebre de Belén de Judá. Quiero que sepa, Él vino porque Él quería estar contigo, Él quería redimirte, Él quería perdonarte de tus pecados, Él quería dar la verdadera felicidad, esperanza que el mundo no te pueda ofrecer, verdadera paz y que tú puedas gozar una vida eterna en Él, por medio de Él y con Él. Y prepárate para la segunda venida de Cristo, creyéndolo y recibiendo el regalo que Él te ha ofrecido en la primera Navidad, cuando Él nació. Hoy te ofrece esa vida de esperanza, esa vida de llenura, de gozo, esa vida que vale la pena de disfrutar en Jesús. Si tú estabas pasando un tiempo difícil, espero que tú puedas recibir ese mensaje de esperanza en Jesús. Jesús nació no solamente en ese pesebre, hoy quiere nacer en tu corazón. Él quiere ser el Señor y el Salvador de tu vida. Recíbalo y también todo su regalo que Él te ha traído. En lugar de esperar de Papá Noel, espera de Jesús. Él es el mejor regalo para con nosotros. Amén y amén. Gracias.